not take the name of the Lord your God in vain. No tomarás el nombre de Dios en vano. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Porque el Señor no va a dejar sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. So what in the world does that mean? Así que, ¿qué significa esto? Traditionally, Tradicionalmente, people talked about false oaths. la gente hablaba de falsos juramentos. They suggested that it would take the Lord's name in vain Se sugerían que tomar el nombre de Dios en vano. if you swore to do something in his name Si jurabas hacer algo en su nombre and never intended to do it, y nunca tenías la intención de hacerlo, or never bothered to do it. o no te molestabas en hacerlo, That a false oath like that era falso juramento como ese. would be disrespectful to God's name. Un juramento así sería irrespetuoso para el nombre de Dios. And it is, Y sí lo es, but is that everything that's involved here? pero eso es todo lo que está involucrado en esto. There's a second popular interpretation Hay una segunda interpretación popular that says that we take God's name in vain when we use his name in cursing. Dice que tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos su nombre, cuando decimos groserías. And so to use the name God or Jesus Christ in a curse Así que cuando decimos Dios o Jesucristo en alguna forma de exclamación de grosería, is viewed as disrespecting the name of God. es visto como faltarle el respeto al nombre de Dios. And it does. Y si le falta, There's no question that these are ways that God's name is disrespected. no hay duda de que estas son maneras en las que el nombre de Dios es faltado al respeto. But they both miss a very important element. Pero las dos estas le fallan a un elemento muy importante, les falta. In the ancient world, En el mundo antiguo, they dealt with a category that we call magic. ellos tenían que ver, o lidiaban con una categoría que le llamamos magia. Now, I'm not talking about a magician's sleight of hand, No estoy hablando acerca de los trucos de un mago, rabbit out of the que saca hat, un conejo del sombrero wand turns into flowers. y que saca flores. I'm talking about the deeper level of magic Estoy hablando de un nivel más profundo de magia, that involves spiritual forces. que involucra fuerzas espirituales. In ancient Babylonia or Egypt, En Babilonia antigua o Egipto, magic was inseparable from religion. la magia era inseparable de la religión. In fact, they had words for magic. De hecho, tenían palabras para magia They don't even have words for religion. y no tenían palabras para religión. But they were all part of the whole, Pero todo era parte del todo, because magic involved the exercise of power. porque la magia involucraba el ejercicio o el uso de poder. That power could be exercised on the horizontal level Ese poder podía ser ejercitado en el nivel horizontal between human beings, entre seres humanos, where there would be spells that exerted power, donde había hechizos que hacían poder or exorcism. o exorcismos, They have witchcraft, tenían brujería, where hexes could be placed on people. donde se ponían maldiciones sobre personas. And all of those things were carried out Y todas estas cosas eran llevadas a cabo by using the name of a deity usando el nombre de una deidad as the source of that power. como la fuente de ese poder. So the manipulation of the name of the God Así que la manipulación del nombre de un Dios was used for these magical acts. era usada para estos actos mágicos. They also operated on the vertical level. También operaban en el nivel vertical. That is, if you knew the name of a deity, Eso es, si tú conocías el nombre de una deidad, it could be used to bind or summon that deity. podía ser usada para atar o llamar a hacer venir a esa deidad. This is why the gods in the ancient world often kept their names secret. Es por eso que los dioses del mundo antiguo a menudo te dejaban su nombre era secreto, So that the name would not be exploited. para que el nombre no fuera explotado. So this is how magic worked. Así que así es como funciona la magia.
horizontally and vertically, horizontal y verticalmente, using the name of the God. utilizando el nombre de un Dios. Now, I hope you can see the difference here between that and the two that we talked about earlier. Así que espero que podamos ver la diferencia aquí entre esta y las otras dos formas que vimos anteriormente. If you make a false oath, you are disrespecting God's name. Si haces un falso juramento, estás faltando el respeto al nombre de Dios. And you're doing so by treating the name as if it is powerless. Y le faltas el respeto al tratar el nombre como si no tuviera poder. If you use God's name casually in profanity, Si usas el nombre de Dios casualmente en profanidad, you are treating God's name as if it is powerless. estás tratando el nombre de Dios como si no tuviera poder. But magic is different. Pero la magia es diferente. When they perform magic, Cuando haces magia, they are recognizing that the name is far from powerless. estás reconociendo que el nombre es todo menos falto de poder. They are exploiting the power of the name. Están explotando el poder de ese nombre. And I think that that is the major focus of saying 3. Y yo creo que ese es el enfoque principal del dicho 3. Do not use the power of God's name No uses el poder del nombre de Dios for your own agenda, para tu propia agenda, in vain, en vano, for nothingness, for por your nada, own sake. para tu propio beneficio. Don't seize the name of God No tomes el nombre to de Dios carry out your own plans. para llevar a cabo tus propios planes. See, that treats the name of God as having power. Eso trata el nombre de Dios como que tiene poder. You should recognize this concept. Debes reconocer este concepto. Think about that prayer that we know so well. Piensa en esa oración que conocemos tan bien. We call it the Lord's Prayer. Le llamamos la oración del Señor. When the disciples said, teach us to pray. Cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar. And look at what Jesus tells them. Y fíjate lo que les dice Jesús. Our Father who is in heaven, Nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Right? May we treat your name properly. Que tratemos tu nombre correctamente. First thing out of his mouth. Lo primero que sale de su boca. And then he explains it. Y luego lo explica. How do you honor God's name? ¿Cómo honras el nombre de Dios? So that your will be done, Que tu voluntad sea hecha, not mine. no la mía. So that your kingdom comes, Para que tu reino venga, not mine. no el mío. Your name is not mine to abuse. Tu nombre no es mío para que yo lo pueda abusar. Your name is not mine to seize for my own benefit. Tu nombre no es mío para que yo lo agarre para mi propio beneficio. I don't pray in Jesus' name so I can get what I want. No oro en el nombre de Jesús para poder obtener lo que yo quiero. Praying in Jesus' name gives power. Orar en el nombre de Jesús da Because poder, his name has power. porque su nombre tiene poder And we dare not abuse it. y no debemos atrevernos a usarlo. The name is important El nombre es importante because it can be misused. porque puede ser mal utilizado. And when God shows up at the burning bush Y cuando Dios se muestra en la zarza ardiente and tells Moses his name, y le dice a Moisés su nombre, what a trust. qué confianza. He trusts Moses and Israel with his Él name. confía en Moisés y en Israel a su nombre, con su nombre, Despite him knowing that it can be misused, a pesar de que él sabe que puede ser mal utilizado, because the name is not powerless. porque ese nombre no le falta poder. It's bristling with power. Está rebosante de poder. And it was an act of trust. Y ese sí que es un acto de confianza. So think about if you had a very rich friend. Así que piensa que si tú tuvieras un amigo muy rico, Don't spend a lot of time thinking about it. But no tarda mucho tiempo pensando en ello,
And that friend said, y ese amigo te dijera, here's my debit card. aquí está mi tarjeta de débito. With this debit card, you have access to all of my accounts. Con esta tarjeta de débito tienes acceso a todas mis cuentas And I give it to you y te la doy a ti in trust en confianza to use it well and rightly. para usarla bien y correctamente. What a gift. ¡Qué regalo! Can it be abused? ¿Puede ser abusada? Oh, yeah. Ah, claro que sí. I see that new car sitting out in front of me Veo un now. carro nuevo sentado parado frente a mi casa. That's the kind of trust and power that's involved in this transaction. Es el tipo de confianza y de poder que está involucrado en esta transacción. So let's unpack this a little bit. Ahora vamos a seguir adelante, desempacar esto un poquito más. The power is not so much in the name itself, El poder no está tanto en el nombre en sí, but it's in the power of the bearer. sino en el poder del que lleva el nombre. Let's go back to the debit card you just got as a gift. Volvamos a la tarjeta de débito que nos dieron como regalo. If the account connected to the debit card Si la cuenta conectada a esa tarjeta de débito only had 20 pesos in it, solamente tuviera 20 pesos en ella, it wouldn't give you much power. no te va a dar mucho poder. 20 pesos. 20 pesos. If it had 1,000,000 pesos in it, Si tuviera 1,000,000 de pesos en ella, that would be a lot of power. ese sería más poder. So the name of God is as powerful as the God whose name it is. El poder del nombre de Dios perdón, es tan poderoso como el poder del Dios que lo lleva. So we shouldn't think that there's something magical about the name. Así que no debemos pensar que hay algo mágico con el nombre. And there I'm talking about magic like we might think of it today. No estoy hablando de magia como la magia que pensamos ahorita. We don't sit there saying it over and over again like a mantra. No nos sentamos ahí diciéndolo una y otra vez como una mantra. Sometimes we might even fall into that in some of our praise choruses. En ocasiones podemos caer en eso en algunos de nuestros cursos de alabanza. Jesus, 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 Jesus. What are we thinking? ¿Qué estamos pensando? It's a wonderful name. Es un nombre maravilloso. But just saying it over and over again Decirlo una y otra vez isn't what's effective. no es lo que es efectivo. So the more powerful the person, the more powerful the name. Mientras más poderosa la persona, más poderoso es el nombre. That's why Jesus' name has power. Es por eso que el nombre de That's Jesús why tiene God's poder. name has Es por power. eso que el nombre de Dios tiene poder. When God tells Israel not to take his name in vain, Cuando Dios le dice a Israel que no tomen su nombre en vano, he's not saying, no está diciéndoles, you're never allowed to pronounce my name. nunca se les pueda permitir que pronuncien mi Of nombre. course not. He gives them the name to use it. Por supuesto que no, le da el nombre para que lo usen. And eventually, Jews, Y eventualmente los judíos, in their caution, en su precaución, decided that they would never say the name of God, decidieron que nunca van a decir el nombre de Dios, just in case solo en caso they were taking it in vain. que lo estuvieran tomando en vano. That's not how it's supposed to happen. Así no es como se supone debía haber sucedido. God gave his name to be used. Dios les dio su nombre para ser usado. Now, what importance then has the name? ¿Qué importancia entonces tiene el Why does nombre? it have this power? ¿Por qué tiene este poder? Here it is. Aquí está. It's because the name is related to the identity. Es porque el nombre está relacionado con la identidad. We know that. Ya sabemos eso. We know that each of our names is an important part of our identity. Sabemos que cada uno de nuestros nombres es parte importante de nuestra identidad. So the name is an entryway into his identity. Así que el nombre es una entrada a nuestra identidad. That means Eso significa if we use the name improperly, que si usamos el nombre inapropiadamente, if we use